el tema experiencia del empleado, formación y desarrollo. ¿Ok? Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas. Por ahí veo que justamente hoy sábado nos estamos conectando. Puede ser un poquito tedioso, pero pues siempre se reconoce su compromiso y también esa motivación por aprender. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, justamente el día de hoy, nuestra clase va a tener como tema este segundo proceso de recursos humanos, un proceso que es determinante y además es el inicio de la vida laboral ya en un empleado. Vamos a entender un poquito cómo nosotros desde recursos humanos garantizamos esa experiencia del empleado y al mismo tiempo impulsamos sobre todo su capacitación, su formación y su desarrollo. ¿Ok? Para los que están en su primera clase, bienvenidos. Justamente nosotros estamos viendo el curso de recursos humanos. En la primera clase vimos un poquito esta introducción de lo que era realmente recursos humanos, cómo o qué enfoque estamos teniendo en la actualidad, las nuevas tendencias. En la clase pasada tuvimos nuestra sesión de selección, contratación, reclutamiento, atracción del talento. Vimos, y por aquí lo vamos a recordar en lo que se van conectando nuestros compañeros para ya iniciar el tema 3 de la sesión de hoy. Justamente vimos un poquito de lo que era atracción del talento. Nos dimos cuenta que a este proceso es necesario para tratar de tener pues al pool del talento y a los candidatos que valga la redundancia sean más talentosos, atraer y al mismo tiempo construir una percepción, una reputación, una marca empleadora de la empresa para que ésta sea pues atractiva y para que tengamos perfiles y candidatos ideales y con potencial. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito atracción del talento que a diferencia del proceso de reclutamiento es un proceso mucho más pasivo. En cambio, cuando nosotros hablamos del proceso de reclutamiento, estamos ya hablando sobre una reacción ante una necesidad. Viene el equipo de finanzas y nos pide un nuevo, pues, talento, un nuevo compañero para este equipo porque tienen demasiado trabajo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que iniciar el proceso de búsqueda y para ello tenemos que hacer todo este anuncio y todo este reclutamiento, toda esta convocatoria para tener candidatos que pasen un proceso de selección. Existía, vimos por allí en la clase pasada, pues varios momentos al inicio de este proceso de reclutamiento, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que preguntar qué es lo que vamos a buscar, tenemos que validar el perfil del puesto, cuáles son las funciones, cuál es el rango salarial para el puesto, tenemos que validar incluso por qué canal, por qué medio vamos a difundir esta convocatoria, este proceso de reclutamiento, si podemos convocar a candidatos dentro de la empresa, candidatos internos o candidatos también externos. Luego de este proceso en que hemos tomado decisiones, en que hemos también aprendido, hemos entendido bien este puesto, pues iniciamos el proceso de selección. Deben recordar los que estuvimos en la clase pasada, un poquito lo que vimos, justamente las herramientas o las estrategias que se utilizan al momento de seleccionar. Nosotros vamos a intentar, o el propósito del proceso de selección es encontrar al mejor candidato, al candidato más apto, tanto a nivel de competencias técnicas como competencias blandas y además con el mismo enganche o valores o cultura, ¿no? Que tenga con la empresa, ¿no? La misma afinidad. Mientras más cercano es, pues tenemos más probabilidad de éxito de que esta persona pueda mantenerse un buen tiempo
en la empresa y al mismo tiempo pueda trabajar motivado, pueda trabajar también satisfecho. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito lo que fue el proceso de selección. Y entre las estrategias, pues vimos justamente las pruebas psicológicas, vimos también el proceso de las entrevistas, vimos las dinámicas grupales, vimos qué importante era pues conocer las distintas estrategias que utilizamos, calibrarlas de una forma adecuada y al mismo tiempo evitar cometer algún error relacionado a esto. Finalmente, cuando ya elegimos a un candidato, nosotros por ahí revisamos el proceso de contratación, que es el proceso formal donde se inicia ya el vínculo laboral entre este trabajador con la empresa, donde se van a colocar todos aquellos, pues, normas, condiciones que se haya quedado entre la empresa y el trabajador y siempre respetando, pues, aquellos beneficios legales que por derecho corresponden, además de los beneficios que la empresa puede otorgar por sus mismas políticas o normativas. Nuestro papel en este momento, pues ya es un papel de acompañamiento, un papel de revisión, de cuidado detalloso en los papeles, en las validaciones e incluso al momento de ofrecer el puesto. Ese papel de negociador, de justamente estar atento a que este candidato acepte la propuesta y que no se caiga, ¿ok? Cuando yo digo caiga, me refiero a que este proceso pueda no llegar a fin, ¿no? De que este candidato se desanime y no acepte, o que otra empresa le haya dado una oferta mejor y no venga con nosotros, ¿no? Y se vaya a firmar contrato con esta empresa. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, estar bastante cautelosos. Esas son un poquito estas etapas del proceso de reclutamiento y selección. Y el día de hoy, pues, vamos a aprender ya el proceso de este acompañamiento que brindamos, de esta garantía de la experiencia que nosotros tenemos que estar brindando a este nuevo ingreso. ¿Cómo podemos lograr que tenga una experiencia satisfactoria desde que inicia su primer día, ¿no? Con la empresa hasta su último día, su desvinculación. ¿Cómo gestionamos esa experiencia? ¿Qué principios, qué valores tenemos que tener en cuenta? Y adicional, vamos a entender cómo impulsamos, ¿no? Su desarrollo, su formación. ¿Ok? Muy bien, entonces ya podemos iniciar que justamente ya estamos un poquito, ya llegamos un poquito más, ¿no? Entonces estamos por aquí unos cuantos más para poder iniciar con el proceso. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos recordando, y esto ya lo vimos por aquí este casito, ¿no? Justamente de esta persona que estaba pasando un proceso de selección, vimos las herramientas, las pruebas psicométricas, las entrevistas, las dinámicas grupales, y cuando nosotros ya estamos contratando a esta persona, este nuevo ingreso, pues tenemos que cuidar su experiencia de empleado, su experiencia en todo este ciclo de vida laboral, ¿ok? Si nos vamos a la bibliografía, a las referencias, ¿no? Nos preguntamos cómo se define esa percepción, esa experiencia, pues podemos encontrar que se define como un concepto que abarca todo lo que el empleado vive, siente y percibe en todo el tiempo en que está, ¿no? En una organización. Todo aquello, tanto positivo como negativo, que va a sentir que la empresa le está ofreciendo, que le está dando, que está sintiendo, ¿no? Que al mismo tiempo está percibiendo. Es un proceso, es una vivencia bastante subjetiva, por ello es un poquito pues complicado gestionarlo de la misma forma para todos, pero sí nosotros tenemos que ser atentos y tratar de tener pues medidas o programas, normativas transversales para que se pueda garantizar con mucha mayor probabilidad pues una buena experiencia del empleado. ¿Por qué necesitamos que el empleado se sienta bien, que perciba que está en una empresa que se preocupa
y que le brinda satisfacción en todo el tiempo en que está en una empresa, porque justamente esta percepción, esta sensación de satisfacción impacta en todos los aspectos del desarrollo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la motivación de este empleado, en la productividad, en su capacidad de innovación. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos e incluso va a impactar en ese compromiso, en ese sentido de identidad que puede tener con la empresa. Si nosotros estamos descuidando la experiencia del empleado, si no prestamos atención a ciertas necesidades, ciertas por ahí motivaciones que el empleado tiene, pues seguramente este empleado al darse cuenta que no le están cuidando, que no le están brindando lo que necesita, pues muy probablemente vaya a buscar otra empresa que sí le garantice esta experiencia positiva que está buscando. ¿Ok? Muy bien, entonces, empleados motivados, comprometidos y satisfechos es el resultado de una buena gestión de experiencia del empleado. Y si se habrán dado cuenta, como yo decía, es bastante subjetivo, porque las necesidades que tenga un grupo de empleados versus necesidades con otro grupo, ¿no? Que se desarrolla quizá en otra sede, que tiene otro tipo de responsabilidades, van a ser distintas. Entonces, nosotros desde nuestro papel de recursos humanos tenemos que aprender cómo personalizamos, cómo entendemos a cada grupo de empleados que, pues, obviamente van a tener sus propias particularidades. ¿Ok? Muy bien. Si gestionamos esto bien, pues se reduce la tasa de rotación de empleados. Muy importante. Cuando nosotros hablamos de rotación, estamos hablando de renuncias anticipadas, ¿ok? Como ustedes saben, hoy en día pues se tiene o es muy distinto a hace unos 10, 15 años en que las personas, los trabajadores ingresaban a una empresa y veían toda su vida laboral ahí, ¿no? Por más que la experiencia sea buena, sea mala, pues muchas veces se priorizaba la estabilidad, ¿no? Que esa percepción que podían sentir. Hoy en día las generaciones han cambiado y más bien se está priorizando esa salud mental, esa buena experiencia en el trabajo en relación a estabilidad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que esta rotación, que esta renuncia anticipada, que se da muchas veces por este motivo, pues se reduzca, ¿no? Si tenemos más personas que renuncian antes de tiempo, ¿no? Imagínense, ingresa un nuevo trabajador y al mes ya está renunciando, pues en algo nosotros no estamos gestionando bien o no estamos identificando algún causal, alguna tensión en ese equipo, ¿no? Entonces tengamos cuidado con la rotación del empleado. Si gestionamos bien una experiencia del empleado, pues vamos a estar atentos y vamos a saber y vamos a poder anticiparnos a este tipo de situación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un clima, una experiencia positiva, ¿no? Donde el empleado puede sentirse seguro, confiado, pues va a tener más probabilidad de que comunique, de que alcance sus ideas de innovación, sus ideas que puedan tener un impacto estratégico en el cumplimiento de los objetivos del negocio. Entonces, cuidar, ¿no? Lo que también muchas veces se conoce como este espacio psicológicamente seguro, ¿no? Este espacio donde el empleado pueda comunicar, pueda incluso brindar feedback a su jefe de una manera asertiva, empática, pues va a impulsar un proceso de innovación y de crecimiento para el equipo, para la persona y obviamente para la empresa. ¿Ok? Entonces, no se olviden, gestión de experiencia del empleado clave. Desde el minuto que este empleado ingresa a la empresa, nosotros ya debemos estar preocupándonos por esa percepción que está sintiendo en cada uno de los momentos o de las etapas que va a tener, ¿ok? Que va a tener
en la empresa. Desde el momento en que tiene su inducción, su primer día, ¿no? ¿Qué tan satisfecho, qué tan bien se sintió en ese primer día, en ese recibimiento del equipo, en esa primera impresión? Más adelante, cuando van pasando los meses, ¿no? ¿Qué tan bien se sintió en esa adaptación al puesto? Más adelante, cuando ya superó el primer semestre, ¿no? En su nuevo puesto, ¿qué herramientas o de qué manera nosotros estamos impulsando su crecimiento en la empresa, ¿no? Y justamente por ello vamos a revisar un poquito los principios fundamentales de la experiencia del empleado. ¿Ok? La experiencia del empleado, entonces, tiene este sentido de cuidado y de satisfacción. Por ello, tiene 4 principios fundamentales. Entre ellos tenemos, pues, que siempre va a estar centrado en el empleado. Vamos a colocar en el centro de las decisiones al trabajador. Nosotros, desde recursos humanos, tenemos que saber escuchar, tenemos que saber reconocer y al mismo tiempo entender qué necesidad, qué expectativa tiene este empleado. A veces no vamos a poder lograr, pues, resolver todas las necesidades o expectativas. A veces tenemos empleados que tienen expectativas muy grandes, expectativas que el mismo negocio, tanto de manera operativa o financiera, no puede cubrir, ¿no? Imagínense que venga un gran grupo de empleados y te pidan que subas el salario para todos en un 50, en un 60%. Es descabellado, ¿no? Estratégicamente ninguna empresa podría hacerlo de manera rápida y para todos, quizá escalonado, quizá de otra manera, pero no para todos, ¿no? Entonces, allí tenemos que ver cómo gestionamos esa expectativa, cómo negociamos o incluso cómo escuchamos. Muchas veces el espacio de escuchar, de dar atención al empleado ya es una estrategia, ¿no? Entonces no se olviden lo importante de brindar esos espacios para que el empleado, para que el trabajador sea, ¿no? Y se sienta escuchado. Y con eso nosotros podamos ver en la medida de lo posible, en la medida de lo razonable, ¿no? Porque también estamos en paralelo con la empresa, pues brindar opciones para que se pueda resolver esas expectativas o esas necesidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, centrado en el empleado, ponemos al empleado en el centro de las decisiones. Es una estrategia que está reconociendo que los empleados pues son el recurso, son el talento, ¿no? Son la base de la empresa. Nosotros sin empleados no podemos hacer que una empresa pues funcione, porque creen que cuando las empresas ven que los empleados se están formando sindicatos, a veces pueden tener miedo de que los sindicatos paralicen el trabajo, ¿no? Porque justamente sin empleados hasta el día de hoy no se puede hacer funcionar una empresa. Entonces es lo más valioso y por lo tanto recursos humanos tienen que cuidar a este talento de la mejor forma. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros también estamos hablando de experiencia del empleado, estamos hablando de este conocimiento y al mismo tiempo esta personalización de la experiencia. ¿Cómo personalizamos? Como su mismo nombre dice, tenemos que adaptar las necesidades y expectativas del grupo de trabajadores que gestionamos con lo que nosotros proponemos, con lo que nosotros brindamos como empresa. Ejemplo, imagínense que ustedes tienen el presupuesto de recursos humanos, son los jefes, son los responsables y tienen que colocar, ¿no? Tienen que planificar las distintas capacitaciones que se van a desarrollar en todo el año. Ustedes tienen alianzas con universidades, con plataformas, con ITEC, etcétera, y pues tienen un catálogo de varios cursos. Pero ustedes, con un adecuado conocimiento, con una adecuada identificación, con un adecuado diagnóstico, saben qué cursos son más relevantes y más valorados
por sus trabajadores. Y eso es lo que van a ofrecer, ¿ok? Esa puede ser una opción. Otra opción, ustedes responsables del presupuesto de capacitación de recursos humanos, se dan cuenta que tienen un grupo de trabajadores que no les gusta que se les imponga, sino más bien les gusta escoger, les gusta decidir por ellos mismos. Entonces, de estas opciones, de este catálogo de capacitaciones, de cursos que tienen, ustedes pues deciden ofrecer todos estos cursos y con un límite, pues seguramente de llevar algunos de certificación y que estos mismos empleados escojan su ruta formativa o su plan de carrera y que vayan pues llevando los cursos a su ritmo, pero al mismo tiempo sujeto a su interés y a la necesidad que ellos mismos identifican y ellos mismos pues gestionan, ¿ok? Eso va a depender muchas veces de cómo ustedes gestionan y cuál es el conocimiento que tienen de cómo es el empleado en donde trabajan, cómo es o cuál es el contexto de este empleado y de la empresa, ¿ok? Muy bien. Denme un minutito, chicos, que justo me está entrando una llamada. Denme un minutito. Muy bien, chicos. Entonces continuamos. Discúlpenme, justo una llamada urgente por un tema, pero ya estamos. Retomando entonces. Teníamos nuestro principio de personalización que comentaba que siempre va a depender del contexto, de cómo es la empresa y por eso es vital que nosotros conozcamos, tengamos esa misión, esa visión de la empresa pues bien en mente y al mismo tiempo sepamos cómo responder ante el contexto de empleados que nosotros gestionamos. ¿Ok? Ejemplo, alguna vez por ahí me comentaron, ¿no? Un colega me decía, me han dado presupuesto para que yo implemente nuevos beneficios para mis trabajadores, pero no sé qué beneficios brindarle. Yo estoy pensando darle capacitaciones con un instituto sobre Excel y Power BI. Entonces yo le pregunto, oye, pero es relevante porque yo sé que tu empresa, ¿no? Tus trabajadores tienen y se enfocan en su día a día en trabajos mucho más operativos, de hecho no requieren o no utilizan en su día a día esos programas. Me dice, sí, no lo utilizan, pero igual, pues no les va a servir para alguna otra experiencia, para que crezcan. Claro, sí, pero esa es su necesidad. Ellos van a ver que esto pues tiene un valor para su vida, para su crecimiento. Es relevante. Y por ahí me dice, bueno, no sé, quizás sí, algunos, otros no tanto. Yo le digo y le pregunto, ¿hay algún problema, no? Que tengan tus empleados y que tú con este paquete, con este presupuesto, puedes, pues, ayudar de alguna forma, darles un beneficio que resuelva ese problema. Y ahí él se pone a pensar. Me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, sí, sí hay un problema que por ahí varios me han estado contando. Y yo le digo, ¿cuál es, no? ¿Qué ha pasado? Dice, bueno, han cambiado las sedes, ¿no? De trabajo, ya no está en una zona céntrica, ahora está fuera de la ciudad y muchos tienen que desplazarse más temprano para poder llegar a tiempo, ¿no? A la hora de ingreso.
y pues están teniendo problemas en la movilidad. Yo le digo, pues ahí está tu respuesta. Brinda un beneficio que responda a ese problema, ¿no? Quizá buses de acercamiento para que ellos suban y puedan sentirse más tranquilos en una ruta más controlada por la misma empresa, buses que ya sean netamente para este grupo de trabajadores, que incluso puedan descansar camino a este trabajo, ¿no? Que es muy distinto a cuando estás tú tomando transporte público y muchas veces tienes que tomar 1, 2, 3 buses o micros, ¿no? O si tienes más presupuesto, algún bono de movilidad para que puedan ellos también sentir que están teniendo algún alcance o alguna compensación económica, ¿no? Entonces se dan cuenta, siempre que ustedes quieran brindar algo, también pregúntense cuál o qué necesidad tiene mi empleado y qué beneficio puedo otorgar, ¿no? En la medida de lo posible, ¿ok? A eso también se refiere personalización. Tercer principio fundamental en la experiencia del empleado, la continuidad. Es muy importante que cuando estamos brindando o gestionando la experiencia del empleado, tengamos una experiencia continua, una experiencia que de principio a fin se realice de una forma pues satisfactoria. Desde el primer día, desde el momento en que ingresa, le brindamos un acompañamiento pues memorable, un acompañamiento positivo, desde que gestionamos sus distintas preguntas, porque muchas veces nosotros en recursos humanos vamos a ser los primeros, ¿no? A quienes viene el empleado y nos cuenta sus preocupaciones, tanto personales, tanto del trabajo, sus preocupaciones o necesidades también económicas. Entonces, también ahí cómo nosotros respondemos, cuál es nuestro nivel de empatía. Yo les decía que aquí tenemos que ser muy empáticos y al mismo tiempo tener bastante juicio crítico, porque estamos gestionando la experiencia del empleado, pero al mismo tiempo estamos representando a la empresa, ¿no? Estamos también acompañando a esta empresa que nos pregunta que para que pueda tomar decisiones, para que cumpla los objetivos de la empresa. ¿Ok? Entonces, continuidad, bastante necesario siempre tratando de tener una experiencia positiva en todo el proceso o en todas las etapas de desarrollo profesional de los empleados. Y el último pilar, el pilar 4, es medición y mejora continua. Cuando nosotros ya hemos sentido que hemos incorporado beneficios apropiados, beneficios personalizados, estamos teniendo un proceso satisfactorio continuo, siempre cuando tomamos decisiones que van a afectar al empleado, pues tomamos en cuenta al empleado, no nos confiamos, sino que también decimos, ¿sabes qué? Hay que medir, hay que ver si realmente esta experiencia está siendo satisfactoria en este momento. Cuando pasen los meses siguientes, volveremos a medir para poder entender qué fortalezas estamos teniendo y qué oportunidades o qué debilidades estamos teniendo y que debemos cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el empleado pues cambia sus necesidades, su contexto va a ir cambiando y por lo tanto la experiencia del empleado también tiene que adaptarse a ese cambio, ¿ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta sobre la experiencia del empleado, sobre esta gestión, sobre esta estrategia? Porque al final es una estrategia que nosotros en recursos humanos tenemos. Si nosotros lo implementamos, les aseguro que van a tener pues un proceso y una área mucho más amena y al mismo tiempo que responde al empleado de una manera satisfactoria. ¿Ok? ¿Dudas, consultas sobre esto? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Justamente, como yo siempre digo, yo me baso todos estos principios, ¿no? No es que los haya traído yo, o sean de mi autoría, ¿no? Sino que viene de la mano con bibliografía, con conocimiento validado por expertos y
que está, pues, y ustedes también pueden encontrar en este libro. Se denomina La ventaja de la experiencia del empleado, de Jacob Morgan, ¿ok? Y acá vamos a ver este cuadrito que nos resume un poco lo que les comentaba. La experiencia del empleado está pues siendo el centro y está entre las expectativas, necesidades, deseos de este empleado, y al mismo tiempo, en paralelo, está todo lo que la empresa está colocando, está diseñando, está brindando a este empleado. Esa intersección, esos puntos en común, ¿no? Esa comprensión es una adecuada gestión de la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. No se olviden por ahí si desean conocer un poquito más de la experiencia del empleado, porque es bastante profunda, tiene por ahí mucho más nivel de desarrollo. Lo pueden encontrar en el libro de Jacob Morgan, en La ventaja de la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿cómo relacionamos esta gestión de experiencia del empleado con la cultura y el desempeño? Pues la cultura, ¿no? La cultura empresarial es este conjunto de valores, creencias, comportamientos y normas que definen la forma en que los miembros de una empresa, de una organización, interactúan entre sí y con el entorno externo. ¿Ok? Es el ADN que tiene la empresa y al mismo tiempo ese ADN cómo contagia, cómo los mismos trabajadores lo viven, se siente. Tú conoces a alguien y te das cuenta, esta persona trabaja en tal empresa. ¿Por qué? Porque se siente, tienen la misma filosofía, los mismos principios, los mismos valores. ¿Ok? Esta cultura tiene, pues, y responde a la experiencia del empleado porque se alimenta de la percepción y de las vivencias de estos empleados. La cultura va a ser también parte determinante de la experiencia que ellos vivan. Entonces, nosotros al momento de cuidar cómo se gestiona y cómo estamos impulsando ciertos principios, ciertos valores, pues al mismo tiempo estamos impactando en la experiencia, en la percepción del empleado. ¿Ok? Si tenemos una cultura inclusiva que está orientada al bienestar, pues los empleados lo van a sentir en su día a día. Ejemplo, Google tiene una cultura así, tiene una cultura muy basada en el cuidado del bienestar del empleado. Prioriza muchas veces que este empleado se sienta bien, adecuadamente bien, para que pueda trabajar de una manera pues óptima. Esa cultura donde prioriza la salud mental, prioriza el cuidado, pues se traduce en que el trabajador sienta que está en una empresa que lo cuida y que le brinda las facilidades para que pueda equilibrar su vida con el trabajo. Entonces, su experiencia, su percepción de su día a día, de su cotidianidad en el trabajo, es positiva, es satisfactoria. ¿Ok? Muy bien, entonces, una cultura positiva refuerza una experiencia del empleado positiva y viceversa. ¿Qué otras empresas tienen este tipo de cultura que cuidan al empleado y al mismo tiempo están gestionando de manera adecuada la experiencia del empleado? Pues por ahí ustedes deben recordar la primera clase, cuando estuvimos viendo, introduciéndonos al mundo de recursos humanos y veíamos por ahí este banco, ¿no? Que mostraba todo lo que tenía en su misma sede central aquí en Perú. Tenía incluso spa, ¿no? Tenía estos espacios para también hacer deporte, para el cuidado físico, un poquito también mental, ¿no? Que otorgaban para sus trabajadores. Tenían espacios también de distracción, ¿no? Juegos. Entonces, esta empresa está priorizando y está pensando en cómo hacer más, pues, satisfactoria la experiencia y al mismo tiempo está tratando de tener una cultura que toma estos principios como realmente pues,
valorativos y al mismo tiempo importantes en su estrategia. ¿Ok? Por ahí ustedes, cada uno puede ir pensando en alguna otra empresa que también tenga este cuidado especial por el empleado y que también su cultura refleje esto. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué otra manera podemos nosotros ver que la experiencia del empleado se está impulsando de manera positiva? Pues lo podemos ver al momento de que estas empresas ofrecen oportunidades para impulsar el desarrollo de los trabajadores. Y este impulso del desarrollo es lo que denominamos formación, capacitación y desarrollo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este bloque? Ya pasando un poquito más a este segundo proceso que les decía que desde recursos humanos nosotros gestionamos, ¿ok? La experiencia del empleado está en todos estos procesos, es algo transversal. Por eso ustedes incluso lo han escuchado cuando estábamos en la primera clase, cuando estaba en la clase pasada de reclutamiento, selección, por ahí que también les decía un poquito de cuidemos esta experiencia, el candidato, pero aquí ya en esta clase de hoy he sido un poquito más profunda y al mismo tiempo lo empalmo con cómo nosotros vamos a gestionar estos procesos de impulso del desarrollo del trabajador. ¿Ok? Muy bien. Pero antes, me gusta, ¿no? Que interactuemos, me gusta que ustedes me cuenten, ¿no? Que también desde su experiencia, desde su conocimiento, me compartan. Así que les planteo esta pregunta. ¿Qué habilidades, qué cualidades, qué características creen que necesita un trabajador para que tenga éxito en su trabajo? ¿Qué cualidades te hacen exitoso en el trabajo? Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas cualidades, esas habilidades, esas características que hacen que tengas éxito en el trabajo? Podemos comentar en el chat, por ahí. ¿Cuáles pueden ser esas cualidades, esas características que hacen que las personas tengan éxito? ¿Solamente el lado técnico? ¿Solamente el tema de las habilidades blandas? ¿Qué te puede hacer exitoso? Por ahí me pueden decir, no, que tengas una buena relación con el jefe. No necesariamente, a veces también sí es necesario las habilidades, pues, sociales, pero también tienes que tener un lado técnico desarrollado. ¿Qué más? Por aquí veo que Liliana nos responde, carisma, respeto, amabilidad, responsabilidad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer que tengas éxito en el trabajo? ¿O cuáles pueden ser esas habilidades que hacen que seas exitoso? Responsabilidad, puntualidad, muy bien, nos dice Medi. Roncal, saber trabajar en equipo y estar en constantes capacitaciones en el avance tecnológico. Muy bien, por ahí ya Alejandra nos ha dado, bueno, Medi nos ha dado por ahí la palabra de hoy, capacitación, ¿ok? Alejandra nos dice responsabilidad, César nos comenta orden, responsabilidad, apertura a nuevas formas y cambios de métodos de trabajo, proactividad, muy importante, y creatividad. Solange nos comenta ser responsables y también el trabajo en equipo. Muy bien, todo lo que ustedes han ido comentando pues es clave, ¿no? Nosotros desde recursos humanos necesitamos que los trabajadores tengan este tipo de habilidades, pero en la vida real no siempre todos los trabajadores van a tener todas estas habilidades
desarrolladas pues a un nivel alto. Algunos las van a tener a un nivel alto, algunos a un nivel un poquito más bajo, a un nivel más intermedio, a un nivel donde necesitan que la empresa les impulse a que tengan, ¿no?, ese tipo de desarrollo. ¿Ok? La formación y el proceso de desarrollo nace para eso, para que estos empleados que tienen el potencial, que han ingresado y nosotros en el proceso de selección nos dimos cuenta, oye, se acerca mucho al perfil de asistente de finanzas. Todavía le falta tener más desarrollo en su habilidad de trabajo en equipo, pero cuando ingrese, nosotros vamos a brindar un acompañamiento, una formación para que logre cerrar esa brecha y que pueda, pues, desarrollar esta habilidad, ¿no? Entonces, este proceso que gestionamos de formación, capacitación y desarrollo tiene el propósito de potenciar, de impulsar al empleado para que pueda crecer tanto a nivel técnico como a nivel, pues, ya de habilidades blandas y que pueda tener éxito en el desempeño de sus funciones, que sea exitoso en su trabajo. Por eso las empresas necesitan este tipo de gestión y necesitan este tipo de proceso para que justamente puedan brindar a sus trabajadores este tipo de espacio de crecimiento y al mismo tiempo puedan impulsar el desarrollo de ellos. ¿Ok? Hoy vamos a aprender un poquito cómo se diseñan las distintas capacitaciones, cómo nosotros de manera efectiva podemos promover estos espacios y además vamos a diferenciar, vamos a entender las diferencias entre formación y desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, yo me vengo a la teoría, en este caso de Chiavenato, por ahí les pasé en el grupo, bueno, les han pasado en el grupo el libro, también repasen, lean, si tienen o desean profundizar un poquito más la clase de hoy, pues lean en el capítulo 2, si no me equivoco, o 3, está justamente un acápite que explica todo el proceso y todo lo que es la capacitación, formación y desarrollo. ¿Ok? Es muy bueno ese libro, así que lo tienen por ahí en PDF, aprovechen. Un poquito que nos dice este autor, pues nos comenta, formación es ese proceso organizado para que se puedan adquirir conocimientos, habilidades y competencias específicas relacionadas con el puesto, ¿ok? Cuando hablamos de formación, es justamente ese momento en que tú, desde recursos humanos, identificaste una debilidad, una oportunidad de mejora en tu trabajador. Te diste cuenta quizá que este analista, que este asistente de finanzas está teniendo problemas al momento de desempeñarse en su puesto. Cuando te preguntas, ¿no? Cuando te acercas más para ver qué problema, por qué está teniendo este tipo de problema, por qué no se adapta rápido al puesto, te das cuenta que es porque no tiene un conocimiento adecuado en una de esas herramientas que tiene que manejar, ¿no? Ejemplo, Excel. Nos damos cuenta que su manejo de Excel está siendo muy básico, necesita un nivel mucho más avanzado. Entonces, la formación responde a eso, ¿no? De manera específica, hemos identificado una necesidad que tiene de desarrollo. En este caso, necesita aprender a un nivel intermedio el programa de Excel. Nosotros vamos a gestionar, vamos a brindar una capacitación que resuelva esa brecha, ¿ok? Específico, reactivo. En cambio, cuando hablamos del proceso de desarrollo, estamos hablando de ese enfoque a largo plazo, ¿ok? Esto, ¿por qué? Porque nosotros decimos o vamos a decir, vamos a desarrollar a alguien, porque justamente hemos identificado a alguna persona que tiene mucho potencial, algún trabajador, algún talento, que si nosotros le brindamos un programa de acompañamiento, un programa de desarrollo, esta persona va a lograr, ¿no? En un futuro próximo, tener
un nuevo rol con más responsabilidades, con mayor alcance, de más magnitud, y lo puede preparar para este rol estratégico, ¿ok? Entonces, desarrollo muchas veces responde a una necesidad futura en función a un puesto que la empresa desee. Ejemplo, alguna vez, me acuerdo hace unos años, una empresa por ahí necesitaba, ¿no? Cuando estábamos trabajando, a su próximo director comercial. Su director actual, ¿no? Su director a nivel de plataforma estaba próximo a jubilarse. En 2 años se iba a jubilar. Y ellos se dieron cuenta de que buscar fuera de la empresa iba a ser muy tedioso, iba a ser muy complicado, iba a requerir mucho tiempo, más cuando es un proceso de alta dirección. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a identificar a alguno de los posibles gerentes divisionales que pueda, con un programa de acompañamiento de desarrollo en los próximos 2 años, cuando este director se jubile, pueda asumir ese puesto. Y le brindaron ese tipo de acompañamiento, muy específico, muy especializado, muy a largo plazo, porque 2 años es mucho más de lo que puede ser una capacitación, una formación de 4 o 3 meses, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia entre formación y desarrollo. Formación, proceso que busca incrementar el conocimiento, la habilidad en una cápite, en un tema específico y a corto plazo. Desarrollo enfocado a potenciar, ¿no? A desarrollar competencias que se tienen para un próximo puesto. Es mucho más a largo plazo. ¿Ok? Igual, pues aquí les he traído esta tablita que nos va a ayudar un poquito a entender estas diferencias entre formación y desarrollo, que suena muy parecido, ambas tienen que ver con este tipo de acompañamiento, con este tipo de justamente incorporación, de mejora, pero sus enfoques, sus objetivos y alcances son distintos. Como decía, en el proceso de formación es específico y a corto plazo. Tú deseas que tu trabajador mejore en algún aspecto en un determinado tiempo. Mucho más pronto, pues mejor, porque de esa manera puede desempeñarse de una mejor forma. Desarrollo, en cambio, tiene un sentido más a largo plazo. Cuando hablamos de las diferencias de objetivo, vamos a darnos cuenta que en formación, propósito, mejorar el desempeño actual. Desarrollo, preparar para una necesidad futura. ¿Ok? Alcance, como les decía, formación específico, reactivo, desarrollo es mucho más amplio. ¿Y por qué necesitamos que las empresas tengan este tipo de procesos? Pues, en primer lugar, cuando nosotros tenemos o impulsamos a los trabajadores desde recursos humanos para que sean, pues, o alcancen su potencial o que cierren esas brechas, estamos logrando que su desempeño sea mejor. Entonces, tanto a nivel de operativo, a nivel estratégico, a la empresa le viene bien, ¿no? Mejora la productividad, mejora el desempeño, al mismo tiempo el trabajador se siente cuidado, siente que la empresa está buscando y lo está impulsando, que es una empresa que tiene futuro para él, ¿no? Muy distinto a otras empresas que quizá en su día a día no prestan atención a la necesidad de este tipo de formaciones, ¿no? Para el empleado. Por más que el empleado levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Me has dado más responsabilidades y con esto un nuevo programa. Este programa yo no lo conozco, es nuevo para mí. Ayúdame para que yo pueda tener un buen desempeño, capacítame. Y la empresa no lo escucha, la empresa no le brinda una capacitación, la empresa no hace nada. Este trabajador en su día a día va sufriendo, va tratando de entender este nuevo programa. Viene el jefe, todavía
le da o le brinda, ¿no? Alguna llamada de atención porque no está haciendo rápido, él explica que no está haciendo rápido porque está manejando un nuevo programa que no conoce, que cuando él ingresó no le dijeron que iban a trabajar con ese programa, ¿no? Entonces, no hay comprensión. Al final, este trabajador opta por irse a una empresa que sí lo capacite, que sí lo cuide y que sí le preste atención cuando le dice, cuando levanta la mano, oye, ayúdame con esta debilidad para que yo pueda trabajar mejor y que me sienta bien en el trabajo, ¿ok? Entonces, tiene sentido que las empresas inviertan en este tipo de proceso, ¿ok? ¿Quién tiene que ser consciente de este tipo de situación? Pues recursos humanos. Yo les decía que nuestro rol ya no es solamente administrativo, sino es estratégico. Nosotros tenemos que brindar este tipo de visión, este tipo de punto de vista a este jefe, a este líder, que muchas veces solo está viendo el lado operativo. Dice, no, si yo brindo capacitaciones, si yo brindo formaciones, voy a gastar tiempo de trabajo de los trabajadores, voy a gastar tiempo también del mismo equipo de recursos humanos en lugar de que estén buscando a gente, ¿no? A nuevos talentos, están perdiendo el tiempo gestionando esta capacitación, voy a gastar mi presupuesto, ¿no? No me va a tener ningún retorno para mí, ¿no? Nosotros, desde el lado, pues, de recursos humanos, de gestión del talento, tenemos que sustentar y tenemos que ser conscientes de que es una inversión que nosotros tenemos o que la empresa tiene que realizar para que podamos impulsar y cuidar a estos trabajadores. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Para la misma empresa, tener trabajadores capacitados, trabajadores que continuamente están aprendiendo, fomenta la innovación, fomenta este sentido de compromiso del mismo trabajador con la empresa, este sentido de lealtad, ¿ok? Y además los trabajadores pues se sienten que están teniendo espacios de conocimiento que incrementa su perfil profesional, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de por qué es importante tomar en cuenta este proceso y qué importante es que nosotros desde recursos humanos gestionemos e impulsemos estos espacios. Ahora, me gustaría que veamos un poquito cómo se diseñan o cómo se hacen las capacitaciones. Yo les decía que nuestro papel es hacer consciente, ¿no? Gestionar, por ahí concientizar a este líder, pero también tenemos que administrar, tenemos que diseñar, tenemos que ser responsables de las formaciones, capacitaciones que se van brindando en la empresa. No como docentes, porque no sabemos todo, pero sí como quienes somos los principales responsables de este proceso, ¿no? De que se imparta y que se logre. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar a que les cuente un poquito del ciclo de formación y desarrollo. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Todo bien. Buenísimo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo o gestionando las capacitaciones, las formaciones, tenemos que tener en cuenta este ciclo. En primer lugar, nosotros tenemos que detectar la necesidad. Tenemos que hacer un diagnóstico. No vamos a hacer capacitaciones por hacer, ¿no? Solo por cumplir. No, tenemos que entender que esta inversión de tiempo, esta inversión de dinero, de gestión, tiene que tener una lógica. Esa lógica responde a una necesidad. Esta necesidad es a partir de un diagnóstico. Nosotros tenemos que entender este equipo, qué capacitación necesita, cuál es su falencia, cuál es su oportunidad de mejora o cuál es su próximo reto. Por ahí nos han dicho que van a tener el siguiente trimestre, ¿no? Que utilizar un nuevo programa. Entonces, antes de que inicien ese trimestre, nosotros ya estamos adelantando y brindando una capacitación en esto.
Así, cuando inicie el trimestre y tengan que utilizar esa nueva herramienta, todo el equipo ya está preparado. ¿Ok? Entonces, este diagnóstico, esta detección, se hace de distintas formas. Se puede realizar mediante una evaluación de desempeño, mediante una reunión con los mismos jefes, con los mismos equipos, para entender su contexto, para entender también cuáles son las necesidades más comunes que están teniendo en su día a día. Va a depender mucho del alcance y también las herramientas que tengamos en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Una vez que identificas esas brechas, ¿no? De las habilidades, tanto técnicas como blandas, te toca planificar. Es el paso 2. Como bien su nombre lo dice, cuando planificamos, tenemos que tener esa visión de todo lo que el programa o la capacitación que estamos impulsando va a consistir. Sus objetivos, siempre que ustedes realicen cualquier diagnóstico o cualquier proceso de capacitación, tengan en cuenta que tiene que tener un objetivo, ¿ok? Vamos a establecer su objetivo principal, sus objetivos específicos. Por ejemplo, si yo he detectado que tenemos a un grupo de trabajadores que está teniendo una pésima atención con el cliente, pues muy probablemente mi capacitación sea en relación a habilidades de manejo o satisfacción del cliente. Objetivo principal, pues, mejorar la habilidad de la comunicación y atención al cliente, ¿no? Entonces ya estoy perfilando un poquito mi plan. Inicio con mi objetivo, con mis objetivos específicos. En la planificación, en mi plan, voy a colocar las distintas herramientas, las necesidades en función de qué herramientas voy a utilizar, cuáles van a ser los principales tópicos o temas, quiénes o quién va a impartir este tipo de capacitación, en dónde lo voy a realizar, cuánto es el costo aproximado, ¿no? Cuántas sesiones se van a realizar. Entonces, se dan cuenta, existe una logística detrás que también tiene que ser pensada, analizada en función a mi empresa y el contexto que yo tenga. Quizá estoy en una empresa que no se puede, ¿no? Faltar demasiado o no se puede dejar que los trabajadores estén mucho tiempo sin la operatividad, ¿no? Es una empresa más pequeña y sí o sí necesitamos que estén realizando sus funciones en el día a día. Entonces, ¿cómo hago la capacitación? Capaz hago una capacitación virtual y más bien se conectan luego del trabajo o quizá les brindo 1 hora, 2 horas en el día para que ellos puedan conectarse, para que puedan tener este espacio de crecimiento, etcétera, etcétera. Va a funcionar en función, pues, también del presupuesto y de este contexto que yo tengo. ¿Ok? Una vez que ya está todo mi plan, tomando en cuenta estas variables, me toca la ejecución. En este momento es cuando vamos a llevar a cabo todo el plan. Es el momento en donde vamos a ver si realmente pues lo que hemos planificado, lo que hemos previsto, se logra cumplir o quizá existen otras variables, ¿no? En la vida real que vayan a afectar lo que nosotros hemos planificado. Allí nosotros tenemos que tener cualidades o habilidades como adaptación al cambio, pensamiento rápido y sobre todo pues tenemos que saber resolver problemas, porque muchas veces tú planificas, como se dice, ¿no? Popularmente, de manera coloquial, el papel aguanta todo, pero en la realidad pueden afectar, pues, distintas variables el desarrollo de tu capacitación. Ejemplo, alguna vez en mi área, cuando estábamos haciendo el proceso de capacitación para toda una plana gerencial de las distintas sedes, ¿no? A nivel nacional, habíamos convocado, era muy complicado convocar a los gerentes de todas las sedes porque es sacar a las cabezas de cada sede, ¿no? Pero logramos convocar a todos, logramos traerlos desde provincias hasta aquí en Lima, los hospedamos, gestionamos el hotel, en nuestro plan estaba justamente este tema del hotel, de los viáticos y demás, entonces gestionamos todo eso, logramos que todos vengan.
logramos que estén una semana en las oficinas, ¿no? Para capacitarse, realizamos las capacitaciones o planificamos realizar las capacitaciones en las oficinas. Cada uno del equipo tuvo su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, tú practicante, tú vas a ser quien va a separar la sala donde se van a desarrollar las capacitaciones toda la semana. Tú, analista, vas a diseñar las temáticas, los tópicos, ¿no? Que se van a realizar, etcétera, etcétera. Entonces, llega el día 1, vienen todos estos gerentes y nosotros ya estamos organizando, estamos llegando, viendo que no falte nada, contactando a los distintos instructores, viendo que todo está ok. Y cuando subimos a la sala de capacitación, donde supuestamente se tenía que desarrollar la capacitación del día 1, nos pegamos con la sorpresa de que estaba ocupada. Había otra reunión tipo auditoría de finanzas en esa sala. Nosotros tocamos de manera respetuosa y le preguntamos, oigan, disculpen, vamos a tener una capacitación, ¿no? Hemos reservado la sala, quizá ustedes vieron la sala vacía, pero está reservada, si pueden, por favor, retirarse. Nos miran extrañados y nos dicen, nosotros hemos reservado la sala, y nos muestran. Y efectivamente, ellos tenían la sala reservada. Nuestra practicante no había reservado la sala. Algo tan elemental que nosotros pensábamos que ya estaba, pues en ese momento se cayó y ya estaban llegando en recepción los gerentes, el instructor, el primer instructor ya había llegado. Entonces nosotros ahí tendríamos que pues responder, ver dónde realizamos una capacitación para 60 personas en ese momento, buscar alguna sala que tenga la misma capacidad, que no esté ocupada y pues ejecutarlo y luego ya ver cómo resolvemos los demás días, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos les puede pasar. Por eso tenemos que estar preparados y al mismo tiempo repasar, validar que todo esté ok. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hemos desarrollado nuestro momento de capacitación, hemos ejecutado, hemos visto cómo se ha ido pues los participantes sintiendo, vamos a ir al momento de la evaluación, que es el momento en que nosotros vamos a darnos cuenta si nuestra capacitación ha tenido éxito o no, que también puede pasar, ¿ok? Cuando decimos que una capacitación tiene éxito, pues cuando medimos los resultados. Para ello vamos a tener métricas, ¿ok? Esta medición puede basarse en la cantidad de participantes que aprueban la capacitación. Muchas veces las capacitaciones van a tener una certificación y para eso se necesita que aprueben, o la cantidad de participantes que están asistiendo, ¿no?, a la capacitación, la cantidad de interacciones que se tengan, también ver o validar cómo es el antes y después de una capacitación. Quizás si yo impartí mi capacitación en habilidades de atención al cliente, ¿cómo era antes esta atención? ¿No? ¿Cómo es después de la capacitación? ¿Mejoró después de la capacitación o esta capacitación pues no tuvo ningún impacto significativo? ¿Ok? Este tipo de métricas nos van a decir si estamos haciendo o estamos pues diseñando capacitaciones adecuadas. Una vez que realicemos esto, vamos a gestionar todas estas o todos estos resultados, todas estas respuestas, estos insights, nosotros vamos a poder incorporar en nuestro plan de notas, nuestro plan de gestión, y en siguientes capacitaciones, formaciones, vamos a poder prestar atención a estos aspectos para que no vuelvan a repetirse y que justamente esto no sea un aspecto negativo en esta capacitación, ¿no? En esa capacitación que diseñamos, ¿ok? Entonces, eso es un poquito nuestro ciclo de formación y desarrollo. Tenemos 5 momentos. Tenemos el primer momento, diagnóstico; segundo momento, planificación; ejecución; evaluación y finalmente gestión, ¿ok? No se olviden un poquito de esto. Igual
cada una de estas etapas tienen sus propios detalles, sus propias herramientas. Por ahí que en algún momento saquemos algún curso más específico de capacitación y desarrollo. Para propósitos de esta sesión vamos a verlo de una manera un poquito más panorámica. ¿Ok? Muy bien. Algunas herramientas prácticas que ustedes pueden utilizar al momento del diseño de las capacitaciones, pues para la identificación o el diagnóstico de necesidades, lo que les decía, pueden hacer entrevistas, pueden utilizar la evaluación de desempeño, pueden realizar encuestas a los mismos trabajadores para encontrar cuáles son esas necesidades de formación que tienen. Para el momento de la planificación, ustedes seguramente van a utilizar algunas plantillas. De hecho, al finalizar las 5 sesiones, voy a estar por ahí enviando, ¿no? Las plantillas de cronogramas. Tenemos por ahí un diagrama que ustedes seguro que alguna vez han utilizado, que es el diagrama de Gantt, para que también puedan ver un poquito y lo puedan utilizar en este tipo de diseño, ¿no? Es un cronograma donde están las distintas responsabilidades que tienen que realizarse por una capacitación y están por semanas o por fechas y además están por responsables. Entonces, muchos utilizamos este tipo de, bueno, de plantilla, de cronograma para asignar roles y al mismo tiempo tener mapeado todo lo que implica, ¿no? Este tipo de formación. ¿Qué más? Al momento de la evaluación, ¿no? Para saber qué tan bueno ha sido este tipo de formación, pueden utilizar encuestas, pueden al mismo tiempo utilizar KPIs antes y después del programa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahora me gustaría que vean un poquito, que seamos conscientes del rol del área de recursos humanos. Yo les decía que tenemos que ser bastantes empáticos y al mismo tiempo tener bastante juicio crítico. Pero al mismo tiempo, seamos quienes mediemos, ¿no? Quienes identifiquemos las necesidades del equipo y pues presentemos estas necesidades al equipo gerencial, al equipo que nos brinde el presupuesto de una manera cercana y una manera que puedan brindarnos pues este tipo de facilidad para desarrollar. ¿Ok? ¿Qué otro rol tenemos? Vamos a ser los responsables de la coordinación, de la ejecución de programas. Entonces tenemos que estar bastante alineados, ser bastante detallistas, revisar una y otra vez, que no nos pase como nos pasó a todos en mi equipo, que confiamos, ¿no? En nuestra practicante, una persona, un estudiante que está pues en proceso de aprendizaje y no revisamos por este ímpetu de apresurarnos, porque cada uno estaba con muchas actividades, pero aún así teníamos que hacerle seguimiento, ¿ok? Y no se olviden que también nuestro rol es medir, ¿no? Los resultados, entender si la inversión que se hizo con esta capacitación ha tenido un impacto significativo en esa necesidad. ¿Logró la capacitación resolver esa falencia, esa necesidad que tenía el equipo? ¿O más bien fue una capacitación que no tuvo ningún impacto? ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el rol. Y ya para por aquí poner en práctica todo lo aprendido en la clase de hoy, sobre todo en este último bloque, les he traído este caso práctico para que lo realicemos en conjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer nosotros esta simulación, que somos parte del equipo de recursos humanos de una empresa de retail que necesita mejorar las habilidades de servicio al cliente en sus empleados. Ustedes propongan, ¿no? Comenten en el chat cuál podría ser el objetivo del programa, ¿no? Los temas o qué tipo de capacitación necesitamos para esta necesidad, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué tipo de capacitación resuelve o nos ayuda a que la brecha de sus habilidades de servicio al cliente, pues,
sea reducida, ¿ok? Cuéntenme cuál sería, ¿no? Ese tipo de capacitación que ustedes mencionarían, colocarían como propuesta. Primero empezamos con eso y de ahí ya si se animan, colocamos los temas y el método. Tenemos 2 minutitos para colocar qué tipo de capacitación o qué temas de capacitación proponemos. ¿Cómo lo harían? ¿Lo harían virtual? ¿Lo harían presencial? ¿Cuántas sesiones? ¿Con una sesión basta, ustedes creen, para que las habilidades de servicio al cliente se mejore con una sesión? ¿Con 2? ¿Cuántas sesiones necesitarían? ¿Cuáles serían esos temas que ustedes abarcarían? ¿Qué temas pueden ser? Si hablamos de atención al cliente, todos alguna vez hemos sido atendidos, hemos ido a algún restaurante, alguna tienda, y sabemos, ¿no? ¿Qué cualidades se necesita para que tengamos una atención satisfactoria? A ver, vamos a ver qué nos han respondido. Por acá Alejandro nos dice depende, ok. Sí, siempre vamos a depender bastante del contexto, ok. Por acá, ¿cuántas sesiones? De 4 a 6, nos dice nuestro compañero Carlos. Solange nos dice 5. Capacitar en atención al cliente, ok. Sí, totalmente en atención al cliente. Pero ¿qué otros temas? Comunicación, puede ser. ¿Cómo comunicamos? También el tema del trabajo bajo presión, ¿no? Cuando estamos en el servicio o atendiendo a clientes, muchas veces tienes que tener este tipo de tolerancia, este tipo de presión. ¿Qué otro tema colocaría? Pero ahí también el tema, ¿no? De la resolución de problemas. Es muchas veces cuando estamos trabajando con clientes tenemos que resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes mismos pueden ir dándose cuenta de la necesidad que se tiene y al mismo tiempo cómo podemos ir personalizando, podemos ir respondiendo ante la necesidad que se tiene de esta capacitación. ¿Ok? Por aquí les dejo la propuesta que tengo para esta resolución, para este casito, ¿no? Y por acá colocamos objetivo, mejorar la atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas. ¿Cuánto tiempo? 8 horas distribuidas en 2 sesiones. ¿Cuáles son los temas que pueden ser para esta capacitación? Principio de atención al cliente, estrategias para manejo de clientes difíciles, resolución efectiva de problemas, qué métodos podemos utilizar, algunas simulaciones prácticas de situaciones reales, role-playing, y cómo evaluamos que la capacitación sea exitosa, pues mediante encuestas a los mismos clientes luego de la formación. Podemos darnos cuenta si los clientes están más satisfechos, es que la capacitación ha tenido más impacto, ¿no? Ha tenido éxito. También los mismos jefes, los mismos supervisores pueden estar tomando nota, observando cómo es su desempeño, cómo es la respuesta que tienen con los clientes. Luego de la capacitación, pues, este grupo de trabajadores, ¿ok?
Ese es un poquito este tipo de capacitación que podemos proponer, ¿no? Que va a estar bastante alineado a lo que pues hemos diagnosticado, lo que hemos encontrado como necesidad. ¿Ok? Igual ustedes pueden haber resuelto el caso de una forma distinta, pero siempre alineándose a responder la necesidad planteada. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya me gustaría que ustedes me cuenten desde su perspectiva cuál de los momentos del proceso de formación y desarrollo les parece más desafiante. ¿Cuál de todos los procesos que nosotros hemos visto, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, gestión, les parece más complicado, más desafiante? Para mí, ¿ok? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, porque esto es muy subjetivo, cada uno, pues, por ahí va a tener distintas opiniones, me parece más desafiante la planificación y la ejecución. Siento que en la planificación, si te olvidas de un detalle, tiene un impacto total para todo, ¿no? Si no realizas de una manera adecuada tu plan de formación, pues muchas veces tu éxito en este tipo de capacitación puede ser que no sea bueno, ¿no? Entonces, para mí la planificación es ese momento desafiante y la ejecución también, porque también existen variables que no están bajo nuestro control que pueden dificultar el proceso de formación. ¿Ok? Muy bien. Ese es desde mi punto de vista. Por ahí ustedes que también tienen otras opiniones, por ahí la ejecución, por ahí la gestión, también la evaluación, por ahí algunos me han dicho, no, la evaluación al momento de ver si tuve o no tuve éxito, qué tal si mis trabajadores no hacen la certificación, pero sí veo que hay una mejora, pero a nivel cuantitativo no hicieron su evaluación, ¿no? Entonces también es por ahí que puede haber algo de sentido en ese momento desafiante. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído estos casos de éxito que he encontrado y que también existen hoy en día al momento de gestionar y entender la importancia de formación y desarrollo en las empresas. En este caso, tenemos a esta empresa, USIC, que es una universidad corporativa de un grupo, de un holding aquí en Perú. Este grupo es un grupo que tiene bastantes empresas desde el sector de supermercados, financiero, retail, etcétera, etcétera. Y siempre tenía en común que capacitar pues a todos sus trabajadores de estas distintas empresas. En común tópicos como el tema de trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación efectiva, manejo de algunos programas, era pues bastante común entre las capacitaciones que se llevaban a cabo. Entonces esta empresa dijo, oye, ¿y qué tal si en lugar de contratar a profesores externos, ¿no? Que no conocen o no saben cómo es mi cultura a nivel empresarial, qué tal si creo una universidad corporativa? ¿Ok? Esto ya es un poquito más, ¿no? Acá ya hemos hablado todo, en toda la clase de formaciones y de capacitaciones que son independientes, tú buscas al profesor por ahí que viene, no haces alianzas con otros institutos, con otras universidades. Pero existen también empresas más grandes y una de ellas aquí en Perú, en Estados Unidos hay muchísimas, en México, en Colombia. Entonces, hay varias empresas que tienen sus propias universidades corporativas, centros que tienen en su acápite como punto principal el desarrollo de sus trabajadores, ¿ok? Y realizan una serie de formaciones, cursos, certificaciones, netamente respondiendo a la cultura, a los valores y a las necesidades que tienen estos trabajadores. USIC justamente planteó esto hace ya 16 años, más de 16 años incluso, y
en el día a día desarrolla las competencias de estos trabajadores de su plataforma. ¿Ok? Es un programa que integra pues herramientas tecnológicas, contenidos bastante innovadores y también metodologías que están bastante alineadas a lo que hoy en día se utiliza en la tendencia de educación, ¿no? Como estrategias de aprendizaje gamificado. Se enfoca mucho en las habilidades técnicas, pero también en las habilidades blandas enmarcadas en la cultura de la empresa. ¿Ok? Entonces, USIC es una empresa, pues, de la misma compañía, del mismo holding, brinda capacitación especializada para su grupo y además, como también tienen docentes y están bastante bien formados, brinda capacitaciones para otros negocios. Así, esta necesidad de formación, de capacitación, se convirtió también en otro negocio para esta empresa. ¿Ok? Entonces, mírense qué importante es entender las necesidades, evaluar e incluso cómo le brindan ya un valor empresarial a este tipo de proceso de recursos humanos. Y bueno, ya como cierre, vamos a salir un poquito más temprano hoy. Les traigo, por acá, por ejemplo, Eddie nos dice otro caso, muy bien. Justo, Eddie nos comenta del caso de Disney, con las reglas de el cliente es el rey, ¿no? Este tipo de estrategia que también tienen, ¿no? De formación. Excelente, Eddie, muy buen ejemplo nos brindas. Y ya como cierre el día de hoy, hemos visto nuestro proceso de formación, nuestro proceso de desarrollo. También hemos visto esta importancia que tiene, cómo nosotros tenemos que impulsarla y al mismo tiempo transmitirlo. Y además, mediante una gestión y una experiencia del empleado exitosa. Justo Eddie nos hablaba de cómo Disney tiene esta garantía y este cuidado por la experiencia del cliente. Así como cuidamos a los clientes, también tenemos que cuidar a los empleados. ¿Ok? Muy bien, entonces ya los dejo. Bueno, por acá tengo un Mentimeter. Si están con el celular a la mano, pueden escanear este código y escanean este código y colocan por aquí lo que han aprendido, ¿ok? Palabras relacionadas a lo aprendido el día de hoy. Vamos a ver si puedo entrar. Por ahí les va a hacer la pregunta de qué han aprendido el día de hoy. Y ustedes pueden ingresar hasta 3 palabras relacionadas a la clase de hoy. Vamos a ver si me deja ingresar Mentimeter, porque a veces se me pone medio raro. Pueden escanear con su celular si es que tienen a la mano el celular. Si no, no se preocupen, tranquilos. Y van a poder responder las preguntas. Bueno, la pregunta que les he dejado, que es, ¿qué aprendimos hoy? Y colocamos 3 palabras principales. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Justo aquí estoy compartiendo, creo que ya se ve. ¿Qué aprendimos hoy? Por acá ya veo algunos. Planificación, formación, desarrollo, cultura, satisfacción, análisis de necesidades, estrategias. Muy bien. Por ahí van colocando y vamos formando esta nube de palabras. Se va nutriendo con lo que ustedes van también ingresando. Cada vez que ingresa una nueva palabra se va moviendo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, me despido con eso. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es sábado, que es un poquito más complejo, pero el hecho de que estén aquí capacitándose, pues significa que también están buscando impulsar su desarrollo profesional. Los veo el día martes en la clase, en la siguiente clase, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias. Los dejo con el equipo de ITEC. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Cuídense.